La diabetes no sería la causa número uno de ceguera, diálisis y aplicación en el mundo. El problema es precisamente este. El curso de las enfermedades crónico-degenerativas tiende a ser de un daño lento, silencioso y permanente. Haber prevenido el desarrollo de estas enfermedades y no cuidarlas y evitar las complicaciones nos llevó a problemas graves y los que nos toca darnos cuenta que cuántos de estos casos pudieron haberse evitado. La diabetes no debería de diagnosticarse por síntomas, debería de diagnosticarse midiendo las cifras de glucosa. Evitar el término es que es demasiado tarde. Mientras el paciente tenga vida, vamos, adelante, lo que se pueda hacer. De aquí a 2050 la cifra, suponiendo que las políticas públicas funcionen, la cifra de diabetes no va bajando y se va a mantener. De aquí a 2050 se va a duplicar. Tenemos que hacer algo. El problema más grave de salud en nuestro país está en el primer nivel de atención. En salud son los cimientos del edificio. Si los cimientos están mal, el edificio se va a derrumbar. Sintonía en Salud es un espacio en el que la voz de los expertos en diversas especialidades médicas tiene el propósito de aperturar un canal de comunicación claro y con base desde la ciencia. No olviden suscribirse. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy Oribe y el día de hoy pues tenemos un episodio increíble en este podcast Sintonía en Salud. Recuerden que nos pueden ver a través de todas las plataformas, Spotify, YouTube, y estamos pues siempre de la mano con gente médico, especialistas y pues para resolver muchas dudas que tenemos. Y el día de hoy pues estoy muy feliz porque es un tema, la verdad, que nos abarca y nos aborda muchas dudas al respecto. De hecho, el doctor Pavel Bautista, él es médico cirujano, experto en diabetes, y nos va a platicar pues por este mundo y toda la terminología. Nos va a corregir también en muchas cosas que venimos diciendo mal y aplicándolo mal. Pero bueno, sin más, le voy a dar la bienvenida, doctor. Bienvenido. Gracias. A este podcast. Un placer. Mil gracias por la invitación. Oye, lo primero que a mí me encantaría arrancar la charla es que nos cuentes tú tu formación y por qué te dio por el tema en cuanto a la diabetes para ir informándote. Yo soy médico cirujano de formación, egresé de la Facultad de Medicina de la UNAM. Durante todas las rotaciones que tenemos ahí, como en la formación de la licenciatura, estamos expuestos a varios medios, ¿no? Al medio de los 3 niveles de atención, primero, segundo, tercer nivel de atención. Cuando me toca llegar a los hospitales a ver las complicaciones de los pacientes que de algún otro modo no lograron tener el autocuidado suficiente, sea porque sistema, gobierno, como le queramos llamar, no logró prevenir complicaciones, me di cuenta que el problema más grave de salud en nuestro país está en el primer nivel de atención. Okay. Hace falta dignificar el primer nivel de atención. El primer nivel de atención en salud son los cimientos del edificio. Si los cimientos están mal, el edificio se va a derrumbar. Y es algo de lo que tenemos en nuestro país, en los países occidentales de manera general, es un problema que se tiene. Estas enfermedades que derivaron sobre todo de hábitos, de cómo nos comportamos, de cómo movemos, de cuánto comemos, qué comemos, cuánto dormimos, etcétera. El no haber prevenido el desarrollo de estas enfermedades, el no cuidarlas y evitar las complicaciones, nos llevó a problemas graves, y los que nos toca haber estado en el hospital, nos toca darnos cuenta que cuántos de estos casos pudieron haberse evitado, cuánto de todo eso tuvo que haberse cuidado en casa con educación y corrigiendo hábitos, no tanto esperar a que el paciente esté complicado y llegue a saturar los hospitales. Terminando mi licenciatura, ingreso a trabajar a la industria farmacéutica. Me sigo dando cuenta cómo los medicamentos están dirigidos mucho a enfermedades crónicas. Después surge ya desde hace casi 10 años la oportunidad de trabajar en un sistema de atención integral para pacientes con diabetes en el primer nivel de atención, que es donde actualmente soy gerente médico. Y a la par me toca el privilegio de ser profesor en la universidad donde soy egresado, en la Facultad de Química. Esto me ha permitido estar en 3 niveles importantes. Primero, número 1, no he dejado de dar consulta desde que salí. Sigo viendo pacientes con diabetes. El puesto que actualmente tengo en la clínica de diabetes es más bien administrativo, pero también nos ayuda, ¿no?, a ver a nivel gestión qué se tiene que hacer, qué se tendría que hacer con un modelo para mejorar a la mayor cantidad de gente posible de la mejor manera y de la forma más eficiente. Por último, el tener contacto con los alumnos me mantiene
fresco, me mantiene motivado a seguir investigando lo último que les podamos dar, porque pues las nuevas generaciones son quienes nos van a acabar cuidando a todo. Total. Me debo al primer nivel de atención, y en el primer nivel de atención tenemos un severo problema con la atención de enfermedades crónicas. Wow, sí, es un tema crítico. Oye, y hablábamos antes de entrar al aire, la terminología que usamos, que por ahí me corregiste, y me gusta el tema de cómo se tiene que abordar a un paciente que vive con diabetes, porque normalmente le llamamos el diabético, ¿no? La persona con diabetes. Tú me marcabas algo, me gustaría que nos lo explicaras más en profundidad. Sí, claro. Cualquier enfermedad crónica, que la definimos como esta enfermedad incurable, pero controlable, y que con cuidado se reduce el riesgo de desarrollar complicaciones, enfermedades crónico-degenerativas también se les llama. En años ya no tan recientes, pero sí relativamente reciente, está este enfoque de evitar etiquetar a los pacientes por la enfermedad que presentan. Entonces, el haber desarrollado una enfermedad, el que el paciente tenga una condición, el que la persona tenga una condición, no lo debería de definir. Entonces, evitamos hacer eso, decir término paciente diabético. Actualmente se considera bastante incorrecto, precisamente porque es lo que hace, trata como de definir a un paciente por una condición. Preferimos decirles personas que viven con diabetes o personas con diabetes, lo cual nos deja claro que primero son personas y segundo viene una condición que no los define, pero que les conviene tener cierto tipo de autocuidado. Sí, o sea, desde un punto más humano, tratando directamente a la persona y no a la enfermedad primero y luego a la persona, ¿no? La atención debe de estar centrada en la persona. Los enfoques igualmente actuales a nivel nacional e internacional es la atención centrada en el paciente. Entonces, algo que les digo siempre a mis alumnos en la universidad es el fin último de todo acto médico, es el paciente. Mientras no perdamos de vista esto, las cosas van a tender a mejorar a nivel individuo y a nivel población. Entonces es algo que tratamos de dejar claro a las personas, a los sistemas de salud con quienes tenemos contacto, y también un servidor que tiene oportunidad, pues a un salud. No, me encanta el enfoque que das, porque digo, yo creo que sí tenemos que ocuparnos también de la persona, ¿no? O sea, ese lado humanista de la medicina es algo que al final nos retorna a volver a cuidarnos, pues como personas, y no estar cuidando una enfermedad que podemos pues vivir con. Ahora mismo ya la medicina está tan innovadora que digo, hay personas que viven con diabetes y tienen una calidad de vida pues buena, o sea, en general, digo, no es algo que te limite y mucho menos que te tenga que etiquetar en esta caja, ¿no? Si bien hay varios tipos de diabetes, tenemos que centrarnos en la diabetes más frecuente. Estamos hablando de 80, 85, próximamente, seguramente el 90% de los casos de diabetes son de tipo 2. Una diabetes que tuvo muchas etapas previas donde se pudo haber incidido para evitar el desarrollo de. Entonces, si la diabetes tipo 2 está muy antecedida de hábitos, obesidad, etcétera, por ahí deberíamos empezar. A ver, espérame, porque a mí ya me está un poco como que haciendo mucho ruido el tema. O sea, me estás diciendo que la diabetes en general es una condición que podemos evitar. O sea que la mayoría de los casos, hablando de tipo 2, que es la más frecuente, sí, deberíamos al menos intentarlo, dado que los malos hábitos se pueden corregir. Les llamaríamos hábitos poco saludables. Los hábitos poco saludables se pueden corregir, y lo que le decimos a los pacientes en consulta, no importa ser un robot cuadrado que siempre haga todo bien, lo que importa es lo que se hace la mayor parte del tiempo. Si el paciente se cuida la mayor parte del tiempo, cuida su alimentación, cuida su nivel de actividad física, cuida su sueño, por ejemplo, puede evitar desarrollar obesidad y sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso es el antecedente principal de la diabetes tipo 2, y si esta es la más frecuente, pues no hablemos tanto de prevenir casos de diabetes, hablemos de prevenir y corregir hábitos que tiendan a desarrollar sobrepeso y obesidad. Wow. Sí, porque hablábamos también del tema genético, lo que incide en nosotros, que yo tengo familia diabética, con diabetes. Ya me corregí yo soy. Sí, sí, claro, yo aquí me dejo corregir por el grupo. Bueno. Que viven con diabetes y la verdad es que, a ver, en tendencia personal, o sea, muchas veces yo casi me compro la idea de que por tema genético a mí también me iba a dar, y la verdad es que ahora que dices esto, a ver, no seré la paciente ejemplo, pero tengo ciertos hábitos, que creo que hasta ahora me han ayudado mucho a ir, pues,
dejando un poco el tema de la diabetes en mi vida, ¿sabes? O sea, me hace todo el sentido. Sí, es una pregunta frecuente, de hecho, que hacen las personas. Si tengo familiares con diabetes, entonces me va a dar, haga lo que haga, aunque me cuide. Como casi en todo en medicina depende. Más bien hay que hablar del término factor de riesgo. Un factor de riesgo es finalmente un elemento que aumenta la probabilidad de que algo pase. Entonces, hay factores de riesgo para diabetes, los que se pueden modificar y los que no se pueden modificar. La herencia no la podemos modificar. Claro. Es un factor de riesgo con el que se vive, y también es cierto. Se calcula que si se agregan más y más personas cercanas, hablamos de principalmente progenitores, padre, madre y hermanos, que son la familia más cercana. Okay. Mientras más se vayan agregando, más es la posibilidad. Entonces, pregunta, si una persona tiene padre, madre, hermanos, es delgada, atlética, come saludablemente, tiene más desarrollo de diabetes, más riesgo que una persona que no tiene estos factores de riesgo, claro, pero no más que una persona con sobrepeso y obesidad. Entonces, nos debemos de concentrar en lo que sí debemos y podemos prevenir. Entonces, hay factores de riesgo no modificables, tenerlos identificados y tener en cuenta que esa persona se va a tener que cuidar al menos un poco más que la que no tiene herencia de diabetes en la familia. Pero el que más debería de hacer algo ya, porque eso sí se puede atacar, revertir, corregir, es el paciente que tiene malos hábitos y que por ello se ha desarrollado sobrepeso y obesidad. Hay otros factores. Recientemente nos dan, hay unos muy importantes, ¿no? La calidad del sueño tiene muchísimo que ver. A ver, cuéntame de eso. Sí. Nos han puesto ideas que lamentablemente son erróneas. Este enfoque, sobre todo en las grandes ciudades, de todo rápido, todo inmediato, etcétera, nos ha llevado a que las personas descuiden mucho la manera en la que comen y también cómo duermen. Entonces, la alteración del sueño, de los ciclos circadianos, es un factor de riesgo directo para desarrollar diabetes. Las personas a veces desarrollan adicciones. Por ejemplo, el paciente que deja de fumar reduce hasta 30% el riesgo de desarrollo de diabetes. Entonces es buscar todos estos factores de riesgo modificables y atacarlos. Es lo que debemos de hacer. Wow, o sea, a ver, yo sí sabía que el tema del sueño es reparador para el cuerpo en general y que evidentemente durmiendo las horas que nos marcan a veces los médicos, no sé, 8 horas, 9 horas, no sé cuánto sea para que el cuerpo vaya restableciéndose, ¿no? Pero no tenía yo el impacto que también podría ser un factor de riesgo para el tema de diabetes. Y de otras enfermedades. Somos un sistema que podremos hacer aún más grande, pero a grandes rasgos somos un sistema neuroinmunoendocrino. Significa que el sistema nervioso, el sistema inmunitario o de defensa y el sistema de hormonas rigen la gran parte de las funciones de nuestro organismo. Y como llevamos 300,000 años existiendo como especie, esto ha sido alrededor de ciclos circadianos, de ciclos de luz-oscuridad. Si nosotros afectamos el ciclo circadiano, se afectan los ciclos de hormonas, se afectan los ciclos neurológicos y también se afecta nuestra inmunidad. Por eso no es de extrañarse que también esto aumente el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas a nivel del sistema nervioso, que afecten nuestras defensas directamente. Entonces, un enfoque que siempre trato de transmitir a otros colegas, al público en general, a los alumnos, es el enfoque de atención integral. Si pretendemos ver al paciente por cachitos, nunca lo vamos a ayudar. El paciente es una integridad. Tenemos que ver al paciente con una integridad, y si cualquier persona, en este caso un profesional de la salud, tiene una expertise específica, de acuerdo, se abocará a lo que es su expertise. Pero hay que evitar, como profesional de salud, evitar perder este halo de atención integral. ¿Quieres ahorrar en tus compras de farmacia y recibir tus medicamentos sin hacer largas filas y no depender de la disponibilidad en farmacias tradicionales? Prix es tu nueva solución. Con la modalidad de suscripción puedes programar tus pedidos al mejor precio y sin preocupaciones. En Prix se sabe que tus medicamentos son prioridad y en ocasiones su llegada tiene que ser urgente. Esta nueva modalidad se adapta para realizar la compra y su envío. Solo programa tus entregas conforme a tus necesidades y listo. Pruébalo ahora, suscríbete y sé parte de la experiencia Prix, tu farmacia online favorita. Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, lo que dices es muy importante y poderlo transmitir, porque, o sea, es hacer como trajes a la medida, porque cada cuestión, cada condicionamiento, cada tema médico, pues requiere ver en individuo de forma muy personal, y yo sé que tú lo haces y por eso es que me interesa y agradecerte muchísimo, porque hasta ahora
me has dejado alucinada con cosas que a veces damos por hecho, que naturalizamos, que normalizamos, pero sobre todo que no le vemos el enfoque a lo que podemos evitar, ¿no? O sea, que hay cosas que sí dependen enteramente de poderlas cambiar y que al final, pues digo, lo vamos dejando de que, bueno, hago ejercicio, pero pues también no duermo bien, por otro lado como lo que sea, porque al fin y al cabo pues hago ejercicio. Entonces creo que ir poniéndonos muy bien una estructura para tratar, y lo que hablábamos antes, ¿no? Tratar de evitar a medida de lo posible pues ciertas cuestiones de enfermedad por genética o por malos hábitos. Hay 7 comportamientos, de autocuidado en las personas que viven con diabetes. A ver, dime eso. Lo hemos comentado en otros foros, con mucho gusto. Soy educador en diabetes, nos gusta precisamente... Queremos que nos cuenten. Hablar de esto. Entonces, el comportamiento, y ese vamos a irnos hasta el último, es reducción de riesgos. Entonces, ese es uno de los comportamientos. Okay. Pero si bien no hay un orden establecido en el cual se deberían de abordar, de hecho, los que nos dedicamos a esto sabemos, nos han enseñado y hemos visto que lo ideal es abordar primero las deficiencias de educación que tenga el paciente, la más grave, la más problemática, y ya después por las demás. Pero de manera general me gusta el enfoque que utilizan la institución norteamericana. Sí. Primero, el afrontamiento saludable. Hacer que el paciente aprenda a vivir con diabetes y asuma que tiene una condición, que no lo define. Alrededor va a haber 3 pilares de tratamiento: la activación física, los medicamentos supervisados por un médico calificado y la alimentación saludable. Entonces, si el paciente tiene activación física, alimentación saludable y medicamentos supervisados de forma individualizada, y también la actividad física y también la alimentación debe de ser personalizadas, tendrá que tener resultados. El más notorio es sus cifras de glucosa. Alrededor de esto viene un círculo de automonitoreo. Hay que checar si está funcionando, no está funcionando, mis cifras están muy altas, están muy bajas. Y cerrando finalmente este círculo, vienen 2 partes fundamentales, que es cómo vamos a proyectar la vida de la persona a corto y a largo plazo. A corto plazo hay que aprender a enfrentar retos cuando hablamos de complicaciones agudas, y a largo plazo hay que aprender a reducir riesgos. ¿Cómo reducimos el riesgo, por ejemplo, de ceguera, diálisis y amputación en la enfermedad que, si no se cuida, es la causa número 1 de estos problemas? Total. Entonces, esos son los 7 comportamientos de autocuidado. Retomo nuevamente la idea en el enfoque de reducción de riesgos. Esto me gusta extrapolarlo fuera de la educación en diabetes. Se puede reducir el riesgo de malos hábitos. Se puede reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad. Sí. Se puede reducir el riesgo de resistencia a la insulina. Se puede reducir el riesgo de diabetes. Aquí es complejo hablar de una palabra como cura. Okay. Es problemático hablar de eso en medicina, más en diabetes. Pero cuando nos llegan a preguntar, ¿se puede curar? El enfoque actual sigue siendo el de reducir riesgos. Repito, riesgos de que cosas adversas para la salud ocurran. Se puede curar. Los casos que debutan y que fueron vigilados previamente y que estaban seguros de que tiene muy poquito tiempo, el paciente además, si es joven, tiene más posibilidad de entrar en remisión su diabetes. El término remisión existe. Entonces, esta parte, si bien no es una panacea como tal, sí echa un poquito para abajo lo que nos enseñaron hace varios años en las escuelas de medicina, que una vez que se tiene diabetes, no hay marcha atrás. La línea es cada vez más borrosa. Y entonces, si el paciente tiene este enfoque de reducción de riesgos desde antes que sea diagnosticado con diabetes, se puede inclusive hacer o intentar hacer entrar en remisión a la enfermedad. Entonces, hasta de esto podemos hablar. En algunos casos seleccionados se puede hacer entrar en remisión. Depende, entre otras cosas, punto muy importante, qué tan a tiempo se detectó la enfermedad. Wow. A ver, lo primero que yo reboto es muy alentador el panorama desde un punto de vista, cuando se va previamente, que todavía es algo que no avanza tanto. Que tú como especialista, ¿qué nos puedes decir en cuanto en la juventud, que es la diabetes tipo 1? Uh-huh. La diabetes tipo 1, o sea, ¿qué es el condicionamiento? ¿Cómo poder darse cuenta que algo está fallando integralmente como para que sea un warning, ¿no? En diabetes tipo 1, para empezar, tener presente que son casos raros, casos muy poco frecuentes, alrededor del 10% de los casos. ¿Por qué?
Porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad genética, autoinmune. Esto significa que el bebé, el niño, la niña, nace con un problema en el cual sus defensas se confunden y en vez de atacar microorganismos, en vez de atacar células anómalas, atacan las células de su páncreas que producen insulina. Entonces, esta diabetes por definición no se puede prevenir. Se puede detectar, ya hay estudios genéticos, tendríamos que hacérselos a mucha gente para empezar a detectar casos. Y hay por ahí un tratamiento biotecnológico que puede frenar el desgaste del páncreas. En estos pacientes siguen siendo tratamientos que si ya están aprobados, se usan muy poco. A nivel de diabetes tipo 1, a diferencia de la diabetes tipo 2, es habitualmente el niño, el adolescente, que no debuta poco a poco, debuta de una manera abrupta. Debuta llegando con cifras tremendamente altas de glucosa a un hospital, pero habitualmente no tiene complicaciones en su cuerpo, a diferencia de un paciente con diabetes tipo 2 que lleva muchos años comiendo mal, poco saludable, muchos años seguramente haciendo poca actividad física, muchos años durmiendo mal, etcétera, muchos años con adicciones a sustancias, qué sé yo. Sí. Y esto finalmente nos lleva a lo que debemos intentar prevenir y detectar a tiempo, sobre todo la diabetes tipo 2. Para nada estamos diciendo que no importe prevenir o detectar a tiempo los casos de diabetes tipo 1. Claro. Y no solo es porque sean pocos casos, es porque, por definición, al ser genético el problema, es complicado intentar prevenirlo. Es más bien, vámonos por los que son la mayor parte de los casos que además convenientemente se pueden prevenir o al menos detectar lo más temprano posible. O sea, sí, poner mucha atención en casa, por ejemplo, con la juventud, ante cierto, ¿cómo repercute en el cuerpo cuando tienes la glucosa alta, duele la cabeza, mareos o cómo darnos cuenta? Qué buena pregunta. Si la glucosa alta, excepto que esté muy alta, doliera o el paciente sangrara o hubiera algún síntoma de alarma, la diabetes no sería la causa número 1 de ceguera, diálisis y amputación en el mundo. El problema es precisamente este. El curso de las enfermedades crónico-degenerativas tiende a ser de un daño lento, silencioso y permanente. Entonces es por esto importante no esperar a que me sienta mal. La diabetes, y al menos la diabetes tipo 2, no debería de diagnosticarse por síntomas. Debería de diagnosticarse midiendo las cifras de glucosa en personas, aunque no tengan síntomas, cada determinado tiempo, cuando tengan factores de riesgo mayores. Hablaríamos de familiares, sobre todo en primer grado, con diabetes y o sobrepeso u obesidad. Si nosotros nos encargamos de estar al menos cada año midiendo en personas que tengan este tipo de antecedentes las cifras de glucosa, estudios más avanzados como la hemoglobina glucosilada, estudios aún más precoces, les decimos, como calcular un índice de resistencia a la insulina, podemos ya detectar hasta las primeras etapas de la resistencia a la insulina. Es decir, estar diagnosticando a un paciente con diabetes porque llegó con molestias, porque tiene niveles muy altos de glucosa, estamos tarde para todo lo que ya sabemos a nivel preventivo. Hay que detectar los casos antes de que se desarrollen. Y si ya los tenemos, que el paciente aprenda a vivir con diabetes, que aprenda 7 comportamientos de autocuidado. Y esto ya dependerá de muchas cosas, que tenga acceso a un sistema de salud digno en el primer nivel de atención, porque la diabetes en la gran mayoría de los casos se tiene que abordar de manera digna y profesional en el primer nivel de atención. Son pocos los que tendrían que ser referidos a especialidades. No, wow, qué fuerte y qué tremendo, porque la verdad es que sí, o sea, esto que dices 100% me suena. Creo que ya cuando hay algo que ya te indica es porque ya vamos tarde, o sea, porque no tenemos en conciencia que monitorearnos si viene por carga genética o por parte de la familia, lo que dices. Y lo importante que es estarnos revisando nuestros niveles de glucosa. En un check-up te sale como para darme cuenta, o sea, tú te puedes dar de primera mano cuenta en mi sangre por glucosa o se necesita... Y aún así, para 2024 sigue siendo una manera tardía de abordar el caso, porque cuando las cifras de glucosa en ayuno se empiezan a elevar, es un término, arriba de 100 miligramos por decilitro de glucosa en ayuno, las personas aún no tienen diabetes, pero ya no es normal. Arriba de 126 en más de 2 ocasiones ya es diabetes, pero desde la primera vez que la glucosa se subió arriba de 100 en ayuno, varias de las células del páncreas ya se perdieron irreversiblemente. Entonces, no hay que pensar que el problema es que se subió la glucosa. La glucosa alta se asocia a complicaciones.
pero principalmente cuando la glucosa se subió, el paciente puede llevar 5, 10 o hasta 15 años con algo que llamamos resistencia a la insulina. Con un mal funcionamiento de la insulina en su cuerpo, pudimos haber actuado hace mucho tiempo. 5, 10 o 15 años de prediabetes, y cuando diagnosticamos a un paciente con diabetes, en la mayoría de los casos se calcula a nivel mundial que puede llevar hasta 5 años ya viviendo con diabetes, excepto que haya tenido el enfoque preventivo de haber estado teniendo mediciones de sangre, que principalmente puede ser glucosa, hemoglobina glucosilada, índice de resistencia a la insulina, depende qué tan pronto, qué tan temprano queramos detectar el caso. Sí. Si no se hizo, bueno, ya se subió la glucosa. Evitar el término es que es demasiado tarde. Mientras el paciente tenga vida, Todo es posible. vamos, adelante, lo que se pueda hacer. Es tarde, podemos prevenir que el paciente se complique. Y si ya se complicó, si ya tuvo, por ejemplo, la pérdida de alguna extremidad, que ya no pierda más, que se reduzca el riesgo de que tenga alguna complicación en su corazón, siempre a reducir riesgos. En cualquier momento que detectemos a la persona con diabetes y síndrome metabólico, debemos de enfocarnos en reducir riesgos, independientemente del momento en el que nos haya llegado. No, es maravilloso, y a ver, o sea, suena fuerte la cuestión, pero al final del día creo que informarnos de manera efectiva y tener en conciencia que realmente la prevención es una de los beneficios que podemos tener, que igual no nos garantiza nada, pero sí nos va reduciendo mucho el tema de riesgo en este aspecto. Y hablabas del tema de la medición de la glucosa. ¿Lo podemos hacer en casa o sí necesitamos hacerlo todo el tiempo en algún laboratorio que sea todo más profesional? O sea, ¿cómo poder lidiar un poco con esta situación? Los monitores de glucosa caseros les llamamos monitores de glucosa capilar. Sí. Y la diferencia es que habitualmente se funcionan los dedos de los pacientes. La cantidad de sangre es muy pequeñita, una gotita de sangre. Esos son los que se pueden hacer en casa. ¿Cómo recomendaríamos a la gente que en general lo hiciera? Sí. Bueno, si tiene familiares con diabetes en primer grado, seguramente alguno tendrá un glucómetro. El detalle es que es complicado que una persona sin familiares tenga un glucómetro en casa. Entonces, de manera general, sí se podría que una persona se mida en ayuno cuánto ando sacando al despertar. Si estoy arriba de 100 ya no es normal, y tengo que ir ahora hacia un laboratorio a que me tomen una muestra de la avena y a llevarlo a que un médico calificado me lo interprete. Ok. Eso sí, habitualmente el médico pedirá algún estudio complementario, una hemoglobina glucosilada, un índice de resistencia a la insulina, y ya con eso se definirá el plan a seguir. Sí. Las mediciones de glucosa capilar no de manera exclusiva, pero las utilizamos más bien para monitorear el tratamiento de una persona que vive con diabetes y que usa medicamentos. Sobre todo los que llegan a utilizar insulina o pastillas de glibenclamida, que esos medicamentos bajen directamente la glucosa. Hay que tener precaución con los bajones de glucosa o hipoglucemias que desconocemos. Para eso usamos más los monitores caseros, que por cierto tienen un margen de error no grave, pero tienen un margen de error comparado con la glucosa venosa, la glucosa a nivel de la vena, que es una muestra más grande, que se analiza en un laboratorio. No es que no funcione, sí, pero dado su margen de error y que están diseñados más bien para el monitoreo de tratamiento, lo ideal es que si una persona quiere prevenir o detectar a tiempo si desarrolla diabetes, al menos cada año, si tiene familiares en primer grado y o tiene sobrepeso o obesidad, se haga una prueba de glucosa y de hemoglobina glucosilada. Serían los dos elementos básicos al menos una vez al año. Si empieza a salir fuera de rango, arriba de 100 en ayuno, arriba de 5.6% en hemoglobina glucosilada, ya estaríamos hablando de que ese paciente tiene que acudir con un médico calificado para que evalúe su caso. Híjole, yo no sé ustedes, pero la verdad es que digo, para mí es muy alentador todo lo que nos comentas, y el tema médico creo que merecemos, y la gente que vive con diabetes, las personas, los pacientes que viven con esta enfermedad, cómo se nos amplía una visión escuchándote hablar, y desde tu lado muy médico, muy científico, me queda claro toda la experiencia que tienes, pero me encanta el lado humano que manejas y el lado humano que le das a cada ejemplo, a cada cuestión, porque yo creo que eso es lo que estamos un poquito ávidos, ¿no? Tenemos mucha necesidad, no sé si en todos los países, pero yo en México con mucha tristeza veo que el paciente que vive con diabetes, híjole, pues es como que, pues ya hay tantos que ya es como que, a ver, lo mismo, ¿no? Como que la medicina ha tenido, creo que hay un sesgo crítico,
Pero sin ahondar en esto, la verdad es que prevenir definitivamente será una de las cartas a nuestro favor, y que contemos con alguien como tú, pero que se repliquen como por 200, porque en verdad pero bueno. Es complicado, a veces frustrante esta idea de que no podemos ayudar al que no es nuestro paciente. Hay varias maneras. Educar es la parte básica en diabetes. El doctor Elliot P. Joslin, el padre de la educación en diabetes, dice una frase que es a veces tal vez trillada, digamos, pero no deja de ser muy cierta. La falta de educación en diabetes nos puede llevar a muchos problemas. Él decía que la educación en diabetes no es parte del tratamiento, es el tratamiento mismo. Entonces, la parte educativa puede venir desde antes. Volvemos, bajo el enfoque preventivo, la educación tendría que venir desde antes. Si hubieran podido evitar el desarrollo de muchos casos de diabetes. Dices atinadamente, son muchos. De aquí a 2050 la cifra, suponiendo que las políticas públicas funcionen, la cifra de diabetes no va a bajar ni se va a mantener. De aquí a 2050 se va a duplicar. Entonces, tenemos que hacer algo. Urge la intervención preventiva, no solamente con nuevos y mejores tratamientos de última generación. ¿Qué vamos a hacer con esta carga de enfermedad que se está proyectando a duplicarse en un plazo de un poquito más de 20 años? Enfoquémonos en que cuando veo, por ejemplo, personas jóvenes llegar a la consulta, es muy alentador. Nosotros tenemos una meta. Esta persona, si llegó con obesidad, con sobrepeso, yo ya me informé, yo ya sé que tengo mucho riesgo, quiero reducir mi riesgo de desarrollar esta enfermedad. Felicidades. Aquí le vamos a enseñar cómo sus hábitos juegan mucho en su riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades también, otras enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas. Pero sobre todo cuando llegan personas jóvenes tenemos una encomienda: evitar que la mayoría se desarrolle la enfermedad. Y entonces estaremos haciendo tal vez algo más allá de solo tratar a los que ya tenemos. A los que ya tenemos deben de recibir una atención digna, sin duda. Una atención profesional, repito, desde el primer nivel de atención. No esperar llegar con el súper especialista para recibir una atención digna y profesional. Se tiene que dignificar el primer nivel de atención, que es donde está la gran mayoría de los pacientes que tienen pocos cuidados. Sí. Si hacemos esto, haremos algo importante por reducir el riesgo de que las personas ya diagnosticadas con diabetes desarrollen complicaciones, pero también tendríamos que hacer algo por evitar o reducir en la cantidad de lo posible el desarrollo de los casos. A ver, háblame un poquito, doctor, ¿qué papel juega la familia, todo el sector que tenemos alrededor en cuestión y lidiar, ¿no?, con la diabetes? O sea, ¿cómo podemos sostener a un familiar diabético desde el lado, pues no sé, emocional? Decías tú algo muy interesante que quisiera que nos compartas, que el tema es individual y es personal, ¿no?, hacia cuidarnos nosotros mismos. Pero ¿qué papel juega y cómo lo llevas tú en tu clínica? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo haces integral? El profesional de la salud debe evitar asumir información. Sí. Entonces, si asumimos que una persona, por ejemplo, desde muy básico, que sabe leer y escribir, y que le damos una receta y que nunca preguntamos siquiera si sabía leer y escribir. Sí. Que asumimos que tiene una red de apoyo, que tiene padres, hermanos, una pareja, hijos, qué sé yo, que lo apoye. ¿Y qué tal que no? Entonces, debemos de humanizarnos, debemos de actuar con empatía y debemos de al menos tomarnos la delicadeza de interrogar con qué tanto apoyo cuenta la persona. Y no solamente apoyo familiar. Sí. ¿Cuál es su nivel de ingreso financiero? Si tiene acceso al sector público, dónde se atiende, a qué medicamentos tiene acceso en el sector público, si alguno tiene que comprar. Hablando del traje a medida, el factor social, también hay que hablar del factor económico, debe de ser considerado. Cada paciente un traje a medida, puede ser un traje muy costoso, puede ser un traje muy barato. Si le queda bien, si está individualizado, va a funcionar, va a cumplir su función. Hay algunos pacientes ya de muy largo tiempo de evolución o que tuvieron mucho descuido por la razón que haya sido, y estos ya son los que suelen requerir sí o sí tratamientos ya muy modernos, costosos, lamentablemente, a veces para ellos mismos, a veces para el sistema de salud. Pero definitivamente, por supuesto, que el papel que juega la familia o la red de apoyo en que una persona tenga tal o cual pronóstico
es importante y se tiene que considerar. Si tenemos un familiar que vive con diabetes, estar al pendiente de cuáles son sus medicamentos, estar al pendiente de sus citas con el médico, si está yendo a las citas con el médico, con quién, dónde se está atendiendo, etcétera, tendría mucho que ver. Preguntar si ha recibido alguna asesoría por un profesional en nutrición. La mitad del control de las cifras de glucosa o más son por lo que comen. Entonces, ¿le han dicho qué comen o solo le han dicho coma saludablemente? ¿Le han dicho cómo hacer ejercicio? ¿Le han dado una prescripción de ejercicio o solo le han dicho haga ejercicio? Entonces, repetimos, aquí volvemos. ¿Qué hacemos ante un primer nivel de atención con poca dignidad de atención para el paciente, con 10, 15 minutos en el sector salud para atender una enfermedad así de compleja? La primera parte que se tendría que hacer para dignificar el primer nivel de atención es darle suficiente tiempo de consulta a las personas. La parte del interrogatorio y la parte de educación es la parte fundamental. Si un paciente nada más llega y le damos una receta, ni lo vemos a los ojos, ni mucho menos lo tocamos, es muy complicado que en este fenómeno tan humano que es la consulta médica, se pueda asegurar un apego al tratamiento. Esto suponiendo que el médico que está enfrente esté adecuadamente calificado en diabetes. Lamentablemente nos puede tocar que tampoco sea un experto en el tema y que aunque sigamos religiosamente sus indicaciones, pues no vayamos a tener resultados adecuados. Entonces, a evitarlo, se tiene que preparar a los médicos en el primer nivel de atención si pretendemos lograr un impacto grande, un impacto en muchas personas, y las personas deberían de tener acceso además a más tiempo de consulta, pero sobre todo porque esto significa tiempo para educar, que es la base del tratamiento en diabetes. Sí, porque la verdad es que la información, y yo te lo digo por experiencia, porque digo, no voy a decir nombres, pero me parece importante decirlo, gente alrededor mío que vive con diabetes, de pronto digo, lo que dices es muy cierto, no se les da el tiempo necesario. Y por otro lado, también el paciente tiene y adquiere cierta responsabilidad, que es una parte del médico y una muy buena parte del paciente, y si no es que un 50-50, y si no, corrígeme. Al menos. Pero, digo, ya una vez que se les da la consulta, que se les da el seguimiento, y que bueno, a lo mejor no todos tienen esta visión maravillosa que tú tienes de cómo ir encauzando al paciente, me ha tocado que me dicen, bueno, pero... O sea, me dijeron que no podía comer tal o cual, pero pues digo, de algo me voy a tener que morir, ¿no? Pues lo tengo que, no voy a ser tan exigente conmigo mismo porque al final, pues a mí siempre me ha gustado comer tal o cual cosa. Entonces creo que hay una gran responsabilidad en el paciente. Sin duda. De hecho, el paciente tiene que entender desde la primera consulta, suponiendo que esté en un sistema con profesionales capacitados, con suficiente tiempo de consulta, que el tratamiento es afuera del consultorio, que el modificar sus hábitos son afuera del consultorio, que en la consulta se dirige el tratamiento, se toman decisiones importantes respecto a cómo se va a manejar su caso específicamente, pero que lo que pesa es lo que el paciente haga allá afuera para modificar principalmente los hábitos que hicieron que desarrollara el problema. Entonces, tener en cuenta que la persona, cuando es diagnosticada con diabetes, va a tener una parte orgánica en la enfermedad, pero también una parte mental. Entonces, ¿cómo reacciona el paciente ante el diagnóstico? Depende de muchas cosas, depende de su nivel sociocultural, su nivel académico, depende de su personalidad, depende de un montón de cosas desde el punto de vista mental. Si la persona tiene una idea catastrófica ahora que fue diagnosticado, va a desarrollar seguramente miedo. El miedo no nos deja aprender, va a ser muy complicado. Y va a empezar el desarrollo de barreras. Lamentablemente la falta de información, la ignorancia, sin tratar de utilizar un término peyorativo, pero la ignorancia, lamentablemente, nos lleva a tomar decisiones que muchas veces no nos convienen. Entonces, en el caso específico de una persona que vive con diabetes, la vacuna sería la información. Si el paciente tiene información clara, accesible, sin exceso de términos técnicos sobre lo que debe de hacer, es todo lo contrario. El paciente más bien se empodera. El paciente que además va a consulta y lo regañan, lo critican, ¿cómo es posible? Mal. El médico que esté haciendo eso, si es que lo está haciendo con una buena intención, esperando que lo está haciendo con una buena intención, está al menos muy equivocado en la manera en la que lo abordó. Las personas suelen llegar con barreras, casi siempre por miedo, casi siempre por falta de información. Ahora,
si la persona le damos suficiente información, es complicado que tome malas decisiones. Esto que escuchamos de las personas de algo me he de morir, yo así ya voy a seguir, yo no puedo cambiar, preguntémonos. Evitemos echarle la culpa a la persona. Esa persona ha tenido acceso a una consulta con tiempo suficiente, con un profesional de salud que no lo amenazó, que no lo juzgó y que no lo criticó, sino que le dijo, más allá de lo malo que le va a pasar, lo bueno que le puede pasar si hace tal o cual cosa, preguntémoslo. Entonces, antes de culpar al paciente por su condición o por sus hábitos, preguntémonos, seamos conscientes de nuestros privilegios. ¿Ese paciente tuvo acceso a esto? La mayoría de los casos la respuesta va a ser no, seguramente no tuvo acceso. Somos adultos cuando estamos hablando en la mayoría de los casos de diabetes tipo 2, aunque empezamos a tener lamentablemente casos de menores de edad. Pero si hablamos del caso frecuente que es el adulto, somos adultos y tomamos nuestras propias decisiones. Si la persona tiene otro tipo de barreras más allá y decide, aún con información, tener un estilo de vida poco saludable, bueno, el paciente tiene la mitad de responsabilidad. Nosotros no estamos para convencer a nadie. La persona se tiene que convencer a sí misma de lo que le conviene. Le conviene cuidar su salud, hablando desde este punto de vista. Pero repito, juzgar, criticar, regañar a una persona por sus hábitos no da buenos resultados, solo fortalece las barreras e impide que podamos acceder al origen del problema. Más bien, desde un enfoque lo más asertivo posible, tratar de entrar al por qué se comporta como se comporta y de ahí empezar poco a poco mejorando su estilo de vida. No, la verdad es que maravilloso todo esto, esta información tan certera y yo alabo muchísimo el tema tan humanista. Creo que son de las cosas que al final ya ante ciertas cuestiones de enfermedad, pues digo, ya vas con una carga mental. Hablabas un poquito hace un rato de cómo nos impacta mentalmente, ¿no? Ciertas cuestiones en cuanto a enfermedad. Y me decías un dato interesante, o sea, sí es muy importante desde cómo lo concebimos mentalmente y el cómo nos puede repercutir también a negativo, ¿no? Claro, la entrevista en la consulta debería de ser una entrevista motivacional, que es lo que manejan los psicoterapeutas, es un término muy de expertos en salud mental, sí. Pero la entrevista debería de basarse en eso, en buscar motivar frecuentemente al paciente, más allá de buscar por qué no, buscar el cómo sí, y empezar a buscar pequeños cambios. Les decimos a veces que no buscamos cambios rápidos, buscamos cambios sostenidos, no buscamos tampoco, repito, un apego así absoluto a las indicaciones, buscamos que la mayor parte del tiempo al menos lo intenten. Y que si lo intentaron y fallaron, lo intenten de otra manera, que no lo dejen de intentar. Lo que va a pesar al final de la enfermedad es lo que hayan hecho la mayor parte del tiempo. Pero los sistemas de salud y nosotros como profesionales de la salud, si queremos ser profesionales tratando a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, sí debemos de tener este tipo de sensibilidad desarrollada para atender a la gente, porque precisamente fue por hábitos poco saludables que desarrollaron la enfermedad. Los hábitos poco saludables son muy difíciles de adquirir, son complicados porque el hábito saludable habitualmente implica esfuerzo, implica tiempo, implica disposición, y el hábito poco saludable implica más bien dejar de hacer. Tendemos lamentablemente a veces como personas a privilegiar por encima de todo nuestra comodidad. No deberíamos de darle tantísima importancia a la comodidad. Nosotros, si pensamos en nuestros antepasados, las distancias tremendas que caminaban en una migración y que ahora les tengamos que pedir a las personas que por favor caminen 30 minutos al día, nos deja muy claro que nuestro cuerpo da mucho más que eso, que nuestro cuerpo estaba diseñado para beber agua natural, no bebidas extrañas, que nuestro cuerpo debe dormir ciertas horas, que nuestro cuerpo requiere cierto tipo de alimentos. Lamentablemente, la mayoría de las personas, aunque esto parezca muy lógico, a veces no tienen el tiempo, el acceso, llamémosle como queramos, pero la información no llegó a quien debía llegar. Repito, es incorrecto pretender de primera instancia simplemente juzgar a una persona por las conductas que tiene, aun cuando le están jugando en contra de su salud. Más bien hay que ver qué tanto acceso a educación en general tú. Si las personas tienen acceso a educación, a información a nivel de medicina preventiva, en general se ataca con la medida más eficaz
económicamente más barata, también hay que decir. Sí. La medicina preventiva, si queremos pensar en, es que cuánto se tiene que invertir, mucho menos de lo que se invierte tratando complicaciones. Entonces, no hay realmente pretextos reales para pretender menospreciar el impacto que tendríamos si se invirtiera lo que se tiene que invertir en términos de todo, en dignificar el primer nivel de atención y en darles un lugar a la intervención preventiva. Definitivamente de acuerdo completamente con el tema preventivo y sí, o sea, suena crítico, duro, pero los hábitos que podamos mejorar, chicos, a partir de hoy y de siempre, será sin duda pues una garantía para ir reduciendo riesgos, y no solo de la diabetes, sino de muchas enfermedades más. Vivimos con estrés, vivimos en una ciudad complicada, vivimos con muchas situaciones mentales. También creo que la pandemia también nos dejó un poco más allá de acelerados por una cuestión crítica de salud mental, y todo esto abona a complicar un poquito más la situación. Pero pues, híjole, ¿qué te digo? Pues estoy increíblemente, no abrumada, estoy con una esperanza increíble. Me encanta el enfoque que tienes, el enfoque que das, eres claro, eres preciso, pero siempre en el lado muy humano, y yo eso lo agradezco como no te imaginas. Quiero pasar, doctor, si me permites, a unas preguntas que tenemos en redes sociales, que por aquí el equipo ya nos hizo favor de pasar, y a ver, pues ahí te van. La primera dice: ¿cuáles son los signos tempranos de la diabetes y cómo puedo saber si los tengo? Nuevamente, ¿de qué tipo de diabetes? Para tratar de ser lo más conciso posible, hablemos de la diabetes más frecuente, que es la diabetes tipo 2. No hay como tal signos tempranos. Estos términos médicos, que en general significan muchas ganas de orinar, orina frecuente, mucha hambre y mucha sed, son datos de que la glucosa está muy alta y seguramente lleva elevada mucho tiempo. Entonces no hay tal cosa como datos muy tempranos en cuanto a síntomas, a signos. Podemos sospechar que esa persona ya tiene problemas con la manera en la que procesa la glucosa, si tiene obesidad, por ejemplo, pero sobre todo si tiene algunos estigmas físicos que se pueden ver. Esto no es diagnóstico de diabetes, es alto riesgo de que la persona tenga resistencia a la insulina. Son manifestaciones clínicas de resistencia a la insulina, que es el preámbulo de la diabetes tipo 2, la más frecuente. La coloración oscura, principalmente en la parte posterior del cuello, que conocemos como acanthosis nigricans. La formación de, les llamamos de varias maneras, acrocordones, es un término que utilizan los dermatólogos para denominar a estas pequeñas verruguitas que pueden salir principalmente en estas zonas, también en pliegues como axilas, ingles, etc. Significa que el paciente está teniendo que producir más insulina de lo que necesita, que su cuerpo no está respondiendo al efecto de la insulina y que esa insulina está demasiado alta. Si eso se mantiene demasiado tiempo, el páncreas se va a dañar permanentemente. Entonces, buscar una persona, principalmente con sobrepeso, con o sin familiares de diabetes, con acanthosis nigricans, con acrocordones, con estas lesiones en la piel, es un indicativo de que algo seguramente anda mal y de que se tiene que confirmar. La diabetes es un grupo de enfermedades que cursan con hiperglucemia, con elevación de las cifras de glucosa. Significa que antes de que se eleve la glucosa, en los casos de diabetes tipo 2, algo de resistencia a la insulina. No busquemos los síntomas de que la glucosa ya está alta, porque serán habitualmente cuando está muy alta. Busquemos el preámbulo. Signos de resistencia a la insulina, eso sí existe. Okay. Entonces hay que buscar eso. Perfecto, no, está buenísimo. A ver, la segunda, doc, dice: tengo la costumbre de consumir mucha azúcar. No puedo evitar verter azúcar en todo lo que quede bien y que sea muy dulce. ¿Hay algo que pueda hacer para sustituirla? ¿Sí? 2 puntos a considerar. Primero, el azúcar añadida. El azúcar añadida es una mala idea. De manera general, en la naturaleza encontramos el azúcar en las frutas. La madre naturaleza sabiamente nos dio azúcar con fibra, para que al comerla no se absorba tan rápido el azúcar a la sangre. Y nosotros vamos y se la sacamos porque al cerebro químicamente le gusta todo lo que tenga mucha energía, porque logramos sobrevivir como especie haciendo nuestro metabolismo muy eficiente. Somos una máquina perfecta de almacenar energía.
Desde el primer punto, al cerebro le gusta el alimento que tenga muchas calorías. Descarga una señal de recompensa cuando consumimos algo con azúcar, grasa. Y si tiene ambos, ningún alimento no procesado es rico en grasa y azúcar al mismo tiempo. Cierto. Eso lo dejamos. Entonces, Sí. por ahí viene algo. Entonces, es que a mí me gusta mucho el dulce. Es que al cerebro humano le gustan los alimentos con mucha energía. En algún momento significó supervivencia. Estas son muchas calorías. Para cuando venga la hambruna, para cuando venga la migración, vamos a estar listos. Ahora tenemos azúcar en todos lados. Entonces, el azúcar añadida deberíamos de darle la importancia. Es altamente tóxica para nuestro metabolismo. Es altamente adictiva porque descarga señales de recompensa en el cerebro y el cerebro va a tender a buscarlos. Y segundo término, después de azúcar añadida, es sustitutos de azúcar, o el término científico, edulcorantes no calóricos. Si la persona piensa que porque ya no toma 2 litros de Coca-Cola normal, 2 litros de refresco endulzado normal, ¿ya es muy saludable? No, de manera general siguen siendo productos ultraprocesados. Los sustitutos de azúcar se asocian a problemas, a resistencia a la insulina, a daño de la microbiota del intestino, hospitalizaciones en algunos casos a largo plazo. Entonces, que quede bastante claro. No es un fin el utilizar el sustituto de azúcar. El mensaje último es: las cosas no tienen que saber dulces para saber bien. Ese es el término. Si en el trayecto la persona, para sacar el azúcar de su vida, para sacar las calorías provenientes de azúcares simples en su vida, desea tomar todo el puente de los sustitutos de azúcar, es eso, es temporal, en lo que se acostumbra a la idea última y la más importante. Sacar el azúcar de su vida es el hábito que debe de hacer, y volvemos, para siempre y nunca más, y de manera... Habrá de vez en cuando, la menor parte de las veces, que pueda darse un gusto. Inclusive a las personas que viven con diabetes se les puede permitir al menos un postre de vez en cuando, ¿no? Lo que sí hay que tener mucho cuidado es el agua o el líquido con azúcar. Eso hay que tenerle mucho respeto. Es a ponerle agua, por ejemplo, agua de fruta que pueda ser... Es saludable porque tiene fruta. Las frutas se comen, no se beben. Entonces lo primero que hay que tenerlo presente. No jugos, no agua de fruta. Entonces, y si además le añado azúcar, es como tomar refresco. Que sea natural no lo hace tanto menos dañino. Entonces, el azúcar añadido es una mala idea. Azúcar añadida es todo lo que no sabe dulce, que nosotros hacemos saber dulce, es azúcar añadida. Si queremos sacar el azúcar de nuestra vida, tomando como puente temporal el sustituto de azúcar, está bien, pero lo importante es que la mayor parte del tiempo no consumamos ni edulcorantes, es decir, sustitutos de azúcar, ni azúcar añadido. Le conviene a nuestro metabolismo. Sí, es algo bien personal, de verdad, que sí nos conviene, muchachos, de verdad, es que definitivamente nos conviene por todos los frentes. La siguiente, Doc, dice, ¿puedo hacer ejercicio si tengo diabetes? Lo mencionamos al inicio de la plática. Uno de los 3 pilares de tratamiento es la activación física. No se puede, le conviene hacer actividad física. El detalle es que debe de haber una prescripción por un profesional que esté capacitado en el tema. Repito, el ejercicio se prescribe. No es nada más decirle al paciente que haga ejercicio. Es como si le dieran un medicamento, ahí está la caja. Tómatelo. Es lo mismo, la prescripción. Hay varias maneras de prescribir ejercicio, pero lo que utilizan habitualmente en los colegios y es muy sencilla, esta se puede aplicar fácilmente en el primer nivel de atención, la pauta FIT, le decimos. En términos de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, el médico de primer nivel de atención debería estar al menos capacitado en decirle en esos 4 puntos cómo podría empezar a hacer actividad física. Y ya podemos ir escalando. Se puede con un activador físico certificado, se puede estar con un médico del deporte, suponiendo que, por ejemplo, tenga muchas otras condiciones que le dificultan hacer ejercicio. Sí. Pero el mantenerse activo físicamente es un pilar de tratamiento, es parte del tratamiento y conviene que lo haga. Perfecto, súper. Dice... ¿Qué debo hacer si un familiar con diabetes tiene una crisis hipoglucémica? La hipoglucemia, las cifras de glucosa en sangre demasiado bajas, son tal vez el efecto secundario, el efecto adverso más temido y vamos a decirle al que más respeto le deberíamos de tener. ¿Es cuando ha bajado? Cuando baja de más. A largo plazo, las cifras altas de glucosa ya sabemos qué es lo que provoca. Claro. Dañan de alguna manera la retina, los riñones, los nervios, etc. Pero a corto plazo, del que un paciente tenga un bajón de glucosa, es muy peligroso. Puede perder el conocimiento,
Puede pasar cuando esté conduciendo un vehículo, puede pasar cuando esté bajando una escalera, puede pasar cuando esté cruzando una calle, puede ser una persona con descalcificación en los huesos, caerse y fracturarse. Es decir, el que tenga un bajón abrupto de glucosa es y puede ser muy peligroso. Pero no solo hay que pensar en esto. Un bajón de glucosa, una hipoglucemia, se asocia a aumento de riesgo de ataque cardíaco y a daño cerebral permanente. Entonces, el problema es que las personas cuando tienen bajones de glucosa muy frecuentes, esto es muy frecuente en adultos mayores, dejan de sentir síntomas. Y entonces la pueden traer baja frecuente y crónicamente, con daño a su corazón, con daño a su cerebro, y ya cuando está muy baja, pues a lo que puede llegar una cifra baja de glucosa, demasiado baja que no se corrige, puede inclusive ser fatal. Hay que tenerle mucho respeto. ¿Qué se puede hacer, digamos, si te toma en casa con alguien? ¿Es válido dar algo dulce o qué nos recomiendas? Le invito a nuestro público, te invito a que revisen en internet qué es la regla del 15. Regla del 15, por favor. La regla del 15 no vamos a dar una clase ahorita completa, nos tardaríamos un poco más de tiempo, pero significa que si se identificó que tiene una cifra demasiado baja de glucosa, se tiene que consumir un azúcar preferentemente líquido, ese que tanto les desaconsejamos consumir. Precisamente se los desaconsejamos porque pasa muy rápido a la sangre, corrige muy rápido la hipoglucemia un azúcar líquido. Okay. Los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar hipoglucemias cuando viven con diabetes son aquellos que se inyectan insulina, ya ven insulina inhalada otra vez, bueno, suponiendo que inhalen y se inyecten insulina, y los pacientes que toman pastillas de medicamentos que les llamamos sulfonilureas, les podrá sonar la glibenclamida o la glimepirida. Sí. Estos medicamentos directamente bajan la glucosa. Los pacientes que estén con tratamientos con insulina o sulfonilureas, secretagogos de insulina, cuidado, tienen mucho riesgo de desarrollar hipoglucemias si ayunan por tiempo muy prolongado, si hacen ejercicio a destajo sin planeación, etcétera, ¿no? Entonces, primero, tenerlo presente. Tenemos que tener con una bandera amarilla a este tipo de pacientes. Cualquier otro, hasta si no tenemos diabetes, se nos puede acabar la gasolina, se nos acaba el combustible, si hacemos demasiada actividad física o si tenemos un ayuno muy prolongado. Regresando a la regla del 15, hay cierta cantidad de carbohidratos, preferentemente líquidos, que se tienen que consumir si la cifra de glucosa está demasiado baja. Entonces, si queremos decirlo en pocas palabras, si la cifra de glucosa se mide porque tiene síntomas de hipoglucemia, que pueden ser de sistema nervioso principalmente, tenemos que checar las cifras de glucosa. Los datos iniciales, ¿cuáles son? Temblor, nerviosismo, escalofrío, sudor frío, y esos son algunos. Sí. Mucha hambre, visión borrosa, hay muchos, pero principalmente estos datos tempranos. El sistema nervioso está diciendo, el azúcar está muy baja en la sangre, la glucosa está muy baja. Después vienen síntomas más graves donde ya no es de alerta, ahora es de que el sistema nervioso ya no tiene combustible y el paciente empieza a estar aletargado, puede inclusive caer al coma y más allá del coma puede fallecer de una hipoglucemia. Entonces, lo ideal es buscar los datos tempranos, medir las cifras de glucosa. Si está debajo de 70 miligramos por decilitro, tiene que consumir el equivalente a 15 gramos de carbohidrato simple, de azúcar simple, preferentemente líquida. Y como regla del 15, medirse a los 15 minutos nuevamente la cifra de glucosa. Aquí si hablamos del glucómetro capilar del que hablamos al inicio. Sí. Si ya está arriba de 100, está corregido. Si está por debajo de 100 miligramos por decilitro en esa segunda medición, se hará una segunda y una tercera hasta que se corrija. Ir con cantidades medidas de glucosa, preferentemente líquida. También puede ser una cucharada de miel o mermelada. Cada 15 minutos ir midiendo. Si está debajo de 70, la meta es que con cada corrección, ojalá sea en la primera, ya llegue arriba de 100 y ya puede continuar con sus actividades. Esto es algo que toda persona que vive con diabetes, específicamente en la que usa insulina o toma sulfonilureas o meglitinidas, que son otros medicamentos que también producen hipoglucemia directamente, debería de aprender. No, pues buenísimo, ya nos resolviste y hasta más de la cuenta las preguntas. Les agradecemos a la gente que nos escribe para tener en cuenta estas preguntas que la verdad digo son de uso cotidiano. Y yo quiero que nos compartas dónde te podemos encontrar, en dónde estás, porque seguramente después de esto pues vamos a querer, digo yo en primera fila, llevaré a mi familia. ¿Dónde te encontramos, doctor? ¿Redes sociales? Soy muy activo desde el punto de vista profesional en LinkedIn. En LinkedIn me encuentra Pavel Bautista.
Finalmente, tengo esta parte, este privilegio de ser gerente médico en un sistema de atención integral, que es donde trabajo principalmente en las mañanas como gerente médico. Tenemos ahorita sucursales en Ciudad de México y en Cancún. Nos pueden encontrar como Clínica Cuídate. Y también ejerzo práctica privada por las tardes, principalmente, que es donde también tengo horarios apartados para dar clases. Pues ahí te vamos a buscar, vamos a poner ahí todos tus datos. Quiero darte las gracias desde el fondo de mi corazón, porque la parte médica estructurada en un tema humanista siempre alienta, siempre forma, educa, reeduca y genera una parte de esperanza para los pacientes que viven con diabetes y también para las familias que vivimos con gente que vive con diabetes. Agradecerte increíblemente a título personal tu vocación, porque yo siempre he creído que cuando tienes vocación por determinado servicio, por determinada cuestión, dejas de trabajar para realmente hacer lo que te gusta y por ende pues habrá alguna remuneración económica. Eres una persona increíblemente apasionada en el tema. Yo agradecerte que ojalá muchos médicos más fuera de tu categoría. El que tú hagas esto por todos los pacientes, creo que me quedaría corta en decírtelo y se me quiebra la voz porque me emociona mucho ver una persona que es joven, que es muy experimentada, que tiene las cosas muy claras y sobre todo que es capaz de ir poniendo una linterna en el camino de tanta gente que está ahora mismo pues a lo mejor con muchas complicaciones mentales, posiblemente también físicas, pero que hay una luz y que hay una esperanza y que nos debemos de cuidar, que tenemos que poner todo lo que está en nuestras manos para que así sea, mejorar nuestros hábitos. Ya lo dijo el doctor, creo que esto ha sido de siempre, obedecer muy bien el tema en cuanto a que nosotros nos conviene estar bien y esas mejoras pues evidentemente va a permear a nuestro entorno también de vida. Agradecerte muchísimo, Doc, el tiempo y de todo corazón pues gracias por existir. Y gracias porque estás en el área médica que nos puedes pues dar una esperanza más. Para el servidor es un gusto, siempre es un placer difundir información científica, información clara, tratar de que la gente de cualquier nivel pueda finalmente entender estos datos tan importantes y que tanto podrán apoyar. Estamos buscando generar un cambio desde la trinchera en la que estemos, donde está un servidor que tiene cierto tipo de alcances, desde el 1 a 1 con el paciente, desde la gerencia en una clínica de diabetes en estos momentos, donde tengo el privilegio de estar ya desde hace casi una década, y también con el alumno en la universidad. Se pueden lograr cambios. Van a implicar esfuerzos, sí, pero estamos convencidos de que vale la pena el esfuerzo. Lo estás haciendo muy bien, lo haces digno, y lo haces digno para ti, y lo haces digno para los pacientes que tienen la fortuna de caer en tus manos, y con tu equipo de trabajo, que sin duda pues es todo un engranaje que se está formando, y sí hay cambios, y va a haber muchos más, existiendo gente como tú, con cierto valor, y con tanto que nos puedes aportar. Pues agradecerte muchísimo, es el doctor Pavel Bautista. Yo soy Nancy Oribe, les agradezco muchísimo el que nos vean. Por favor, busquen al doctor, chequen a sus jóvenes, chequen todo lo que ya nos dijo el doctor en este podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify y en YouTube. No se pierdan el contenido porque, como vieron, siempre tenemos mucha información de valor y con mucho gusto de compartir. Gracias, doctor. Gracias al equipo de Prix. Gracias por hacer. Gracias. Bueno. Ay, todo. No te quiero dar un abrazo. Oye, gracias. Recuerden suscribirse a este podcast Sintonía en Salud. Suscríbanse, que no cuesta nada y tenemos mucha información.